Vamos a Muy abrir bien. nuestras Biblias en la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 14. Y desde allí vamos a estar compartiendo esta historia. Eh, en el capítulo anterior, el capítulo 13, nos habla acerca de alguien, un personaje de la Biblia que yo llamo que fue muy terco, y fue Saúl. Dice que había pasado un año desde que Saúl se hizo rey, cuando ya Saúl empezó a cometer errores. Había pasado un año y ya Saúl fue elegido rey. Para los que no conocen la historia, fue elegido rey porque el pueblo pidió rey. Dios no quería que su pueblo tuviera reyes, sino él quería ser el rey que gobernara su pueblo. Pero Saúl fue respuesta del pueblo que Dios le dijo a Samuel que lo eligiera. Así que Saúl fue rey y ya tenía un año siendo rey cuando empezaron a haber problemas. En el capítulo 14 nos habla acerca de que en una ocasión se acercaron los filisteos, que siempre fueron los peores enemigos del pueblo de Israel, y fueron quienes trajeron la desgracia de Saúl hasta su muerte. Los filisteos se acercaron y rodearon para atacar a el pueblo de Dios. Eran mucho más de 3,000 soldados, pero ellos, Saúl, quienes no tenían armas, no tenían un pueblo fuerte porque acababan de empezar un gobierno, o sea, así se puede decir, apenas tenía 600 hombres. Y de esos 600 hombres, nada más él y su paje de armas, él y su hijo Jonatán tenían armas. Así que era un pueblo desarmado, 600 hombres sin ninguna forma de defenderse, pero con un gran poder que era el poder de Dios. Solo que en ese momento ellos no lo habían entendido así. En capítulos anteriores leemos que Saúl había oído la noticia, después de haber sido electo rey, había oído la noticia mientras trabajaba en el campo de que había un pueblo que estaba atacando o quería atacar a parte del pueblo de Israel. Y Saúl dice que se llenó de un celo del poder de Dios y salió y dijo, vengan todos, y despedazó una vaca y mandó partes a todas partes y le dijo, el que no salga será también despedazado. Y se unió mucha gente y fueron y defendieron al pueblo de Dios y volvieron de la batalla ileso. Eso le dio a Saúl pues para el pueblo, todo el que estaba dudando de que si Saúl debió o no ser rey, entonces ahora sí ya lo quería rey. Pero a Saúl le dio cierto orgullo de pensar que eso había pasado porque él estaba gobernando. Así que Saúl mandó al pueblo para su casa. En vez de quedarse con el ejército ya listo o ir inmediatamente y atacar los filisteos y salir de ellos, que eran sus peores enemigos, los mandó a su casa. Y todo el mundo se relajó, imagínense, los que ya estaban medio entrenados y volvieron y comieron, se salieron de forma, ya todo el mundo estaba bien relajado para ese entonces. Pero aconteció, dice el capítulo 14, que un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, su criado de armas, como Dios les llamaban, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Pero no lo hizo saber a su padre. Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y las gentes que estaban con él eran como 600 hombres. Ahías, hijo de Ayot, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Entre esos 600 también estaba un sacerdote, ¿verdad? El pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. Uno se llamaba Voces y el otro Sene. El primer peñasco estaba situado al norte, hacia Micmas, y el segundo al sur, hacia Gabaa. O sea, ellos estaban situados entre dos montañas y donde ellos estaban podían ver
a una de las guarniciones, a uno de los equipos de soldados del terreno de los filisteos, de los soldados de los filisteos. Pero Jonatán era un personaje muy valiente. Y a él es quien quiero hacer énfasis en esta reflexión. Jonatán sabía que ellos contaban con el poder de Dios. Jonatán no tenía miedo. Mientras su papá estaba allí en una cueva pasando lista, cuántos soldados tenemos, aquí está el sacerdote y aquí está, y esperando a ver qué hacía el rey de los filisteos, si atacaba o no atacaba para él contraatacar o qué hacía. Jonatán sabía que lo que había que hacer era buscar fuerza en el Señor y ir y atacar y acabar el problema. Pero si él se lo decía a su papá en ese momento, sabiendo él que el papá lo que estaba era lleno de miedo, porque ya había cometido errores que no agradaban a Jehová, porque había hecho sacrificios sin ser el sacerdote, él iba a estar perdiendo el tiempo. Y hay ocasiones en las cuales tú tienes que saber cuándo hablar y cuándo actuar. Y nosotros todos, incluyéndome a mí, tenemos que saber cuándo Jehová te da revelación de algo, si es para que tú vayas y lo comentes o para que tú vayas y lo hagas. Muchas veces Jehová te revela cosas como ayudar a una persona, o ve y visita a este, o ve y llévale una ofrenda, o ve y llévale una compra. No es para que tú llames a todo el mundo, busque ayuda, no sé, es que vayas tú. El Señor le encomendó a Jonatán esa misión, no era para que él comunicara al pueblo, lo motivó. Ni siquiera ahí dice la palabra en detalles. Y Dios vino sobre Jonatán y todo eso. No fue un acto maravilloso. Jonatán tenía una comunicación con Dios tal que Jonatán sabía cuál era la voluntad de Dios. Y eso lo llevó a que él pudiera desarrollarse como lo hizo. Le dijo a su paje de armas, ven, vamos a ir al otro lado. Vamos a ir al campamento de los filisteos. Porque quién sabe, dice el versículo que leímos en el 6, ¿verdad? Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová dar la victoria, sea con muchos o con pocos. ¿Conocía Jonatán a Jehová? Sí lo conocía. Porque si él sabía que Dios tenía poder para atacar con los 600, con uno, con dos o con tres, él conocía bien la voluntad de Jehová. Y él sabía que la voluntad de Jehová era que defendieran su pueblo, no que se estuvieran a escondidas. Y esta reflexión viene mucho a apelación en estos días, porque nosotros como cristianos tenemos dos opciones. O nos mantenemos a escondidas, llorando y deprimidos y angustiados como está la mayoría de la gente, o salimos al frente a orar por el que está enfermo, a llamar y animar al que está deprimido, a levantar al que ya cree que no va a poder dar más. Porque ahí estaba Saúl en su cueva, que puede ser sinónimo de una angustia, una depresión grande, ¿verdad? Escondido en su cueva porque ve que no puede atacar, no puede hacer nada, según él. Y está Jonatán, quien conoce el poder del tal vez, del maybe. Maybe Jehová va a hacer algo por nosotros. Tal vez Jehová va a hacer algo por nosotros. ¿Por qué? Porque para él es lo mismo salvar con muchos o con pocos. El paje de armas de Jonatán conocía muy bien la valentía de Jonatán. Así que le dijo, vamos, vamos, y subieron. Y allí la misión de Jonatán fue como un plan revelado. Jonatán se paró en una posición donde los demás estaban a una altura y él estaba en el valle. Y desde allí él dijo, vamos a mirar. Y si ellos nos dicen, suban aquí, entonces Jehová nos va a dar la victoria. Pero si ellos bajan, entonces vamos a saber que estamos en problemas, ¿no? Pero qué cosa esta. Y si nos dicen suban aquí, nosotros vamos a subir. Eran dos. Uno de ellos está armado, el otro no está armado, contra una guarnición de soldados, digamos 20, 25 soldados o cuanto fuera. Y encima de eso vamos a subir una montaña donde vamos a estar ya súper cansados. Y así Jehová nos va a dar la victoria. Eso sí era creer en el poder de Jehová. Porque si lo hubiera hecho él decir que bajen, si ellos bajan aquí, nosotros vamos a atacar y yo hago esto y tú haces aquello, eso hubiera sido la victoria para Jonatán, no la victoria para Jehová.
Ya no tenían armas, eran solo dos, una sola arma, y iban a estar bien cansados cuando subieran allá arriba y como quiera iban a ganar la victoria. Eso es tener mucha confianza en Dios, eso es tener valentía, eso es confiar plenamente en que Jehová lo va a hacer. Y nosotros hoy en día podemos estar tan acorralados como estaba el pueblo. O estamos tan acorralados como está el pueblo. Hay situaciones, hay situaciones de necesidad, perdió el trabajo, perdió, algunas parejas están teniendo problemas, serios problemas por la misma situación económica. Se fue el esposo, se perdió el trabajo, los niños están enfermos, tengo familiares enfermos en mi país, no puedo moverme, aún teniendo el dinero, no puedo tomar un avión y ir a atender al familiar enfermo. Estamos acorralados. Somos 600 y no hay dos espadas, como contaba Saúl. Hay una sola, porque Jonatán ya se había ido. Pero ¿qué pasa con eso? Nosotros tenemos la revelación del poder del Espíritu Santo, quien nos susurra al oído. Fíjense que en ningún momento allí dice, y vino palabra de Jehová a Jonatán y le dijo, porque Jehová puede hablar de diferentes formas. Jehová habla a través de su palabra, Jehová habla a través de sus siervos que te dan un buen consejo, que te dicen haz aquello, haz aquello. Jehová habla a través de la oración. Cuando tú oras y haces silencio y esperas en Jehová, Él puede susurrarte, pero Jehová puede hablar a través de un impulso que te mueva a hacer su voluntad. Y hay momentos donde tú no tienes tiempo de ponerte a pensar si hago o no hago. Si Jonatán se queda dudativo, si hago o no hago, el ejército filisteo hubiera bajado, ataca a los 600 y hasta ahí hubiera sido la historia. La historia del pueblo de Israel iba a llegar hasta allí, porque no había forma de que ellos pudieran ganar la batalla. Pero él tomó el control de la situación. Hoy nosotros somos ese Jonatán en nuestra familia. No importa que todos anden como locos, que no saben qué van a hacer, no importa. Tú toma el control en el nombre de Jehová y pídele sabiduría, pídele revelación, pídele el Espíritu Santo para que te diga a quién llamo, qué hago, qué digo. No es para que nos metamos en una cueva. Señor, yo escucho personas decir, ay, pero es que ahorita, como está la situación, hermano, hermana, yo no sé, yo estoy en mi casa esperando en Jehová. Hermanos, es tiempo de ser creativos. Si tú haces bien tamales, si tú estás en tu casa, ordena que te traigan la harina a la casa, prepara tamales y véndelo desde tu casa. Hay muchísimas formas de tú no dejar que te caiga la crisis, esperar la crisis como estaba Saúl, para luego entonces decir, Jehová, Jehová, ayúdame. No es esperar la crisis para decir, Jehová, ayúdame, es enfrentarla. No podemos salir tal vez a trabajar o a tocar puertas como hacemos normalmente o a visitar los enfermos. Tenemos el teléfono, tenemos el internet, tenemos los talentos, tenemos los dones que Dios nos ha dado. Un cristiano en este tiempo no debe estar como están los que no conocen a Dios. Quejumbroso, es que no sé cómo voy a pagar la casa, es que no sé cómo voy a pagar el carro, es que no sé, y no se lo está diciendo a alguien que sea rica, nada por el estilo. Aquí donde me ven, está embarazada, se tiene que levantar a hacer su trabajo, porque si no, no me van a pagar por estar acostada. Y quisiera de verdad estarme comiendo y acostada, pero yo entiendo que Jehová nos ha dado un espíritu de sabiduría y de valentía para que nosotros salgamos de esta con fuerza, salgamos victoriosos, que nos podemos deprimir, sí nos podemos deprimir como todos los demás. ¿Y saben por qué? Porque si no, no fuéramos empáticos, no tuviéramos compasión por el que se deprime. La depresión para un cristiano es simplemente para dos cosas. Número uno, para que se pueda mostrar el poder de Dios en tu vida. Porque el que no conoce a Dios y cae en depresión, años y años y años repitiendo, es que estoy en una depresión, estoy en una depresión, estoy en una... Y el cristiano que cae en depresión anda bañado, arreglado, limpio, predicando la palabra y dice, yo voy a salir de esta. En el nombre de Jesús, yo voy a salir de esta. Y número dos, para que cuando una amiga te diga o un amigo te diga, yo estoy en depresión, tú no digas, no, eso no es nada, hermano.
hermano, mire, usted sabe que eso no es nada, párese de ahí, que eso no es nada, eso son cosas suyas. No, tú sabes que es fuerte. Tú sabes que cuesta pararse cuando estás así. Entonces hay que hacer dos cosas. Número uno, buscar la presencia del Señor todos los días, orar mucho, que Dios te dé revelación dónde buscar ayuda y confiar, buscar ayuda profesional. Yo no estoy en contra ni de los médicos, vaya a su médico, ni de los terapeutas, ni los psicólogos, porque Dios le da sabiduría a ellos para que te digan, claro, búscate uno cristiano que no te ponga a hacer cosas que no agraden a Dios. Pero esta historia, que ya vamos a terminar, nos dice que hay dos tipos de cristianos. Hay dos tipos de personas que creen en Dios. Y nosotros elegimos si queremos ser Saúl o si queremos ser Jonatán. Si nosotros queremos quedarnos en la cueva escondidas, porque es que mira, yo no sé que si llueve o no llueve, si viene o no viene, qué va a pasar. Esperando que pase la pandemia para ver qué es lo que va a pasar. Mientras no pase la pandemia, entonces yo voy hasta aquí, sin comer, sin hacer nada, grito y me grito, porque al contrario, nosotros tenemos que estar alerta, salir de la zona de confort, abrir nuestros ojos y estar pendiente. ¿Qué yo puedo hacer para ser de bendición a mi familia? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya no puedo salir a visitar las clientas ahora porque las clientas tienen la puerta, todo el mundo está cuidándose, yo también me tengo que cuidar. Pues ahora, ¿qué voy a hacer? Pues ya yo encontré por internet que yo puedo enviar el producto a la gente por correo y no tengo ni que ver a la gente, o se lo dejo en la puerta y la persona me paga por internet. O ¿qué puedo hacer? Elaborar cosas. La mayoría de nosotras, las mujeres, somos muy habilidosas, sabemos tejer, sabemos coser, sabemos cocinar, sabemos hacer cuantas cosas. No podemos quedarnos como el mundo, porque cuando pase la pandemia, puede que también pasen muchas cosas, y entre ellas tu vida espiritual. No dejes que la pandemia nos lleve a Cristo. Nos podrá llevar la vida si quiere, pero no nos puede llevar a Cristo, porque nosotros somos de los valientes que hemos creído en el Señor. Y que Dios te bendiga en esta hora. Yo voy a orar por todos aquellos que han pasado por algún momento de depresión, ya sea en esta etapa o ya sea recientemente, porque los promedios dicen que 1 de cada 4, 1 de cada 3 mujeres o personas están pasando en este momento por desolación o por depresión o por lo que sea. Yo pienso que tal vez es más, porque hay muchas personas que no lo dicen. Pero yo quiero que tú sepas que si tú estás en la cueva, como estaba Saúl, hay algo mejor afuera de la cueva, y es la confianza en Dios. Pídele revelación, dile que te susurre en la noche. No hay cosa más hermosa que el Señor te susurre y te diga, mira, llama a fulana, haz esto, haz lo otro, llama a fulanito, que él te puede ayudar, haz esto, haz lo otro. Y eso nos va a dar la victoria. Que Jehová te bendiga en esta tarde, en esta noche, y que te ayude a apoyarte en la palabra de Él para encontrar esa valentía que se necesita. No es fácil. No es fácil, te lo está diciendo alguien que sabe lo que te está hablando, pero levantarse con el poder de Dios es nuestra fortaleza. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque hemos declarado que nosotros somos Jonatán. En tu nombre, Padre eterno, salimos de la cueva. Decidimos, Señor, abrir las puertas de nuestra mente para que tú nos des revelación y sabiduría de qué hacer, qué decir, a dónde ir, a quién llamo. Señor, dice en tu palabra, oh Padre eterno, ¿a quién vengo yo? Sino solo a ti. ¿A quién tengo yo, Señor? Padre, tenemos un Dios grande en los cielos. Me encanta cuando el pastor Ureña siempre dice, tú nos dotaste, Señor, de sabiduría, nos diste todas las herramientas, Señor, nos diste todos los recursos para ser exitosos en la vida. Padre, ¿y por qué? ¿Por qué permanecer en depresión? ¿Por qué permanecer, Señor, con esos talentos guardados, esperando que, oh Padre, como cristianos, el mundo necesita de nuestra ayuda y necesita de nuestros consejos, necesita de nuestra fortaleza, necesita la iglesia a nivel mundial, necesita de nuestras ofrendas, nuestros diezmos, necesita, Señor, de nuestro ánimo. Ayúdanos a levantarnos, Padre eterno, y reprender toda malicia. Oh Señor, yo te pido por cada persona que escucha este tema, por cada persona que escucha esta oración, empezando por mí, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu y danos revelación, Padre eterno. Así como decía el doctor ayer, tú no solamente quieres salvarnos y llevarnos al cielo, tú quieres vivir con nosotros aquí en la tierra.
Padre, y para que el mundo vea que tú vives con nosotros, nosotros debemos de ser diferentes. Diferente implica muchas cosas, Padre eterno, entre ellas, Señor, el poder salir adelante, Padre eterno. Danos la fuerza de levantarnos cada día por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, Señor. No nos deje caer en depresión. Líbranos, Señor, de todo mal y que tu Santo Espíritu se pose sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. 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 Muchísimas gracias, mis hermanos queridos. Creo que ahora va. Muchas gracias querida Raquel, gracias por ese ánimo que nos has dado esta noche, de recordar que cuán grande Dios tenemos y cuán grande salvación está en nuestra mano. Muy bien, muchas gracias, Dios te bendiga. Pastor, es el tiempo esperado también de tener nuestras peticiones, agradecimientos, así que suyo es el tiempo. Adelante. Muy bien, dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas